ahora sí. Grabando. Enrique Miñarro, buenos medios días. Buenos medios días, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. Hoy ves un poquito más el esqueleto este que tengo, porque como no tengo detrás el roller este de cadena azul, así que se ve un poquito más las entrañas del estudio donde estoy. Claro, qué bien. Muy bien, Eh, te veo equipadísimo, Equipadísimo, con una guitarra, con una bici, bueno, aquí hay de todo. a tope. Muy Bueno, bien. ¿qué tal? Pues muy bien, muy contentos porque ayer tuvimos la oportunidad de celebrar la mesa del Mm. casco histórico de manos del foro Pro Casco Histórico. Sabes que, Pasado, presente y futuro. exacto, pasado, presente y futuro del casco histórico de Lorca. La verdad es que consideramos que fue un éxito, la asistencia fue llenazo. Fue muchísima gente a la Casa del Artesano, estuvimos muy a gusto. Los componentes de la mesa fueron un lujo. La verdad es que fue una iniciativa por parte del foro destinada a hablar de la parte social de la realidad que vive el casco histórico. No se habló de urbanismo, no se habló de construcción, más que lo meramente imprescindible. O sea, lo estrictamente necesario para hablar de los edificios, pero fue todo en relación al patrimonio, pero al patrimonio material e inmaterial, del que hablaremos ahora. Fue todo en relación a la actividad social y la perspectiva que ahora te voy a decir los ponentes, que yo supongo que tú los tienes porque te los harían llegar, pero para la audiencia se los recuerdo. Tuvimos con nosotros a María Ángeles Mazuecos, la actual concejal del casco histórico, Jesús López, presidente del foro, Andrés Martínez, el arqueólogo municipal, Cristina Gómez, que es presidenta de Lorca por su patrimonio, David Torres del Alcázar, el director del CIUFRON, David Romera, que es doctor en Geografía y Ordenación del Territorio. Todos ellos tienen muchísimos cargos, yo estoy diciendo los más significativos. A Joaquín David Romera Franco lo conoceréis todos porque escribe una columna en una publicación de una revista de la ciudad y es un gran conocedor del urbanismo como geógrafo. Hizo la tesis doctoral, una tesis que yo os recomiendo que os leáis. Son 3.000 páginas sobre Lorca, pero son una verdadera maravilla. Y también contamos con Manuel Muñoz Clares, la eminencia en el campo del conocimiento de la ciudad, que es el Eso archivero es. municipal. Y archivero municipal, eso es. Y creo que ahora cronista, ¿no? También de la ciudad. Correcto. Y Francisco Perán, el presidente del patronato de la Fundación El Gigante. Todos ellos compusieron la mesa ayer. Fue una mesa dirigida y coordinada por Rocío Mené, que no sé si te sonará, que es la directora de comunicación del Foro Casco Histórico. Yo creo que una de las mejores profesionales de la comunicación que hay a este lado del Mississippi. Sí, yo sé. Yo creo que fue muy, 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 muy esclarecedora la forma en que se comunicó todo. Hubo unos turnos de intervención que dieron como resultado una serie de conclusiones. Yo me he permitido el lujo hoy de utilizar el programa, este espacio que tenemos, para mencionar algunas de esas conclusiones que me parecieron muy interesantes. Porque en el momento en el que la arquitectura y el urbanismo se encapsulan o se dejan a un lado, y como hemos hablado en otras ocasiones en este programa, se habla del factor humano, resulta que empezamos a ver las cosas con un poquito más de claridad. Y hay una parte de la arquitectura, que es esa parte humanista, que permanece en la sala, a pesar de que se salga la construcción, a pesar de que se salga pues, cualquier disciplina más técnica, hay una parte que se queda dentro de la sala, que es la parte del factor humano, es la parte del habitante, que es la que nos apasiona, ¿no? Yo tomé nota de varias cosas y también quería mencionar algo al hilo, y es que hace un poquito se ha publicado un libro que quiero recomendar que se llama La ciudad de los cuidados, de Izaskun Chinchilla. Este libro yo he leído solamente un poquito, se lo he pedido a Papá Noel y a los Reyes para ver si me lo traen. He leído A ver si cuela. sí, el prólogo, pero en el prólogo ya habla de una serie de parámetros que están íntimamente ligados con lo que ayer se habló en la mesa, porque nos habla, fijaos, no de la importancia de lo social, nos habla de un parámetro que es la indefensión basada en el término intemperie. O sea, lo que consideramos intemperie, que es que está completamente desprotegido, y lo contextualiza en la figura de una mujer o de un habitante que pueda sentir de manera distinta en función de incluso de las dimensiones de su cuerpo. Es decir, una persona de un género, de un sexo, de una edad y de una complexión se va a sentir de una manera completamente diferente en un mismo espacio que otra persona que tenga esas características
en el otro extremo del espectro. Entonces, es muy importante que sepamos o que entendamos desde el punto de vista de la arquitectura que para crear una ciudad que cuida a la gente necesitamos ser conocedores del habitante, ser conocedores del parámetro del factor humano. Me parece muy interesante traer el libro a colación. Yo, conforme vaya leyendo y aprendiendo de este libro, porque ya sabéis que Izaskun Chinchilla es una gran profesional de la arquitectura, tiene obras que son como para estudiarlas, para explicarlas, muy bonitas, tiene una perspectiva muy delicada, muy cuidadosa y yo creo que el libro que ha escrito va al hilo de ese quehacer suyo profesional. Lo que me recordaba cuando leía este prólogo del libro a la mesa es que había una permanente alusión al habitante. Y cuando esta mañana estaba preparando los contenidos de la radio y cogía los datos de este libro del que iba a hablar e iba repasando, me he dado cuenta de que estaban ligados unos con otros y te voy a leer, fíjate, te voy a leer, vamos a comentar una serie de parámetros que son las como conclusiones de cada una de las intervenciones, ¿no? De las que hubo ayer. No los voy a identificar con los autores, pero yo las extraje porque son casi propias. Me alegró mucho ver que las intuiciones que he tenido yo como arquitecto, pues por parte de historiadores del arte, de especialistas en patrimonio, de arqueólogos, de políticos, de geógrafos, son similares a las conclusiones a las que había llegado yo, porque quiere decir que la perspectiva no está tan desalineada como podíamos haber pensado, ¿no? Si el campo de la arquitectura tiempo atrás se ha vinculado al mundo de la construcción, ahora, de cara a lo que viene, parece tener la necesidad de estar más vinculado al mundo de las ciencias o de las disciplinas humanistas. Que, ¿por qué no? A mí me gustaría llamarlas ciencias humanistas, porque no deja de ser el estudio empírico de una serie de cuestiones que han sucedido a lo largo de la historia. Pues bien, te cuento que a pesar de que había intervenciones más pesimistas o de un realismo casi ácido, Más crudo. sí, más crudo, había intervenciones que decían, bueno, pues ya llevamos mucho tiempo, muchos foros, muchos círculos, pero lo cierto es que el Foro Casco Histórico ha puesto sobre la mesa algo y es innegable el impacto que ha tenido. Tú has estado con nosotros desde el punto de vista de la comunicación durante estos años y has visto como poquito a poco ha ido evolucionando la cosa y se ha ido creando pues este nodo de comunicación acerca del casco histórico y este punto de interés para la ciudadanía. Entonces, Y se han ido sumando, ¿no? Entidades y personalidades y exacto, sinergias precisamente exacto, se han hacia ido esta sumando, causa común. exacto, se han ido sumando y ayer recabamos información que nos lleva a pensar que hay mucho interés en la labor del foro. Y esto es una noticia muy positiva porque quiere decir que esa preocupación está ligada a la otra versión. O sea, si había gente más pesimista o más realista en ese sentido, bueno, más mundano de la palabra, había también personas que proclamaban que existe una esperanza. O sea, gente que dice, vale, hasta ahora hemos llegado con lo que hemos llegado, si llegamos a un punto en el que ya dejamos de analizar lo que había, aprendemos de ello y continuamos bajo un nuevo recorrido, seguramente seamos capaces de hacer algo más. Y efectivamente el mensaje era así y al final se llegó a esa conclusión. Hay que ser escéptico porque es completamente necesario, porque el histórico nos indica que ese escepticismo nos va a salvaguardar a todos, no podemos ser terriblemente idealistas y creer que esto se va a resolver. Se habló de plazos de ejecución, aquí lo hemos dicho en alguna ocasión. El cuarto de siglo no nos lo quita nadie. O sea, 20 o 25 o 30 años para volver a ver un impacto sobre las ciudades en la medida que nosotros tenemos que tener una acción sobre ellas y estas tienen que reaccionar, es el plazo mínimo. Te estás comiendo pues, un tercio de una generación o media generación para que eso se note. ¿Por qué? Porque hay una serie de labores que no solamente tienen que ver con la normativa, y esto fue lo más importante de la reunión de ayer. No había parámetros técnicos involucrados. Se habló del plan director, al que ya le dedicamos el programa de la semana pasada, que tiene unas directrices y unos mimbres en el pliego que son mayoritariamente sociales, versados en la integración, versados en la accesibilidad, versados en la conservación del medio ambiente, pero también se habló de los parámetros que tienen que ver íntegramente con el conocimiento de la sociedad. Y te menciono, bueno, hay una anotación aquí que he hecho y quienes saben realmente, quien sabe, está cansado y desengañado. Nos encontramos con grandísimos expertos que manifestaron su duda, Hastío. sí, su hastío, su duda acerca de que
pueda llevarse a cabo algo. También es cierto que la respuesta fue clara. La administración respondió directamente que, oiga, hasta la fecha no se ha hecho nada, ahora ya existe una concejalía de casco histórico con una serie de funcionarios y con una asignación dentro de los presupuestos municipales. O sea, ahora hay ya una realidad en marcha y ese plan director que va a servir para acceder a las ayudas europeas ya está en licitación. Es decir, elementos que antes no existían, ahora están sobre la mesa y han de servir como herramienta. Y además se sabe que la sociedad está auditando ese proceso porque está completamente pendiente de que eso sea cierto. Entonces, ese desengaño esperemos poder ir disolviéndolo poco a poco, porque si bien es cierto que los últimos 20 años de gestión pueden habernos dejado un panorama poco esperanzador, lo que ha experimentado el Foro Casco Histórico en estos 24 meses de vida es lo diametralmente opuesto. Es que se pueden hacer cosas y que la gente está deseando que se cambie esa versión de la ciudad que se tiene tan consolidada, por desgracia, en negativo. Si le damos la vuelta y empezamos a hablar de Lorca en positivo, todo va a cambiar, pero muchísimo. Por ejemplo, hablaban de la importancia de la gestión pública y privada, es decir, hablaban de la gente que está dentro de la administración, ¿cómo se podía hacer? Pues bien, teníamos esa respuesta en cuanto a que se han iniciado pasos que no se habían dado antes. En cuanto a la gestión privada, se hablaba de cómo las personas encaran el tener una casa en el casco histórico o plantearse un negocio en el casco histórico. Es decir, yo como no soy administración, yo no represento a una entidad pública, pero yo represento a un individuo, un habitante de la ciudad que quiere o bien vivir en el casco histórico, o bien promover una vivienda, una construcción en el casco histórico, o bien quiero montar un negocio. Pues, ¿cuáles son las irrigaciones o cuáles son las ramificaciones en el ámbito de lo social? Pues son muchas. ¿Cuáles son las facilidades o dificultades en el ámbito de lo patrimonial? Son muchas. Entonces había un parámetro de gestión que se puso sobre la mesa que es como, bueno, es como un huevo de Fabergé. Es a la vez frágil y completamente atrayente, porque esa gestión es de lo más complicado, de lo más complejo que se puede plantear, porque estamos hablando de elementos que tienen una carga testimonial enorme, que se encuentran en un estado de conservación deficiente y que tenemos que estudiar de una manera pormenorizada. Pero sin entrar dentro del campo de la arquitectura y del urbanismo, aquí hubo una serie de aportaciones que dejaban completamente a un lado la realidad física. Por ejemplo, una de las cosas que dijeron es que la vida es una huella sobre el edificio. Y te voy a decir cosas que a mí me parecieron especialmente bonitas, o sea, afirmaciones que yo encontré muy potentes. La vida es una huella sobre el edificio y eso es un testimonio. Esto quiere decir que lo que existe dentro de las casas, y esto es un alegato, esto fue un alegato en contra del fachadismo, esta cosa que todos los lorquinos dicen de, oiga, pero si solo está la fachada y está hecha polvo y está ahí, ¿eso para qué sirve? ¿Y eso por qué está ahí? Pues resulta que los expertos que ayer estuvieron interviniendo en la mesa dijeron, oiga, es que desde el mobiliario hasta los papeles de pared contienen un testimonio y han de ser estudiados al menos o catalogados, indistintamente de que luego se proceda de una manera u de otra en la fase de obra. Indistintamente de cómo se proceda, tienen que ser objeto de atención y de estudio. No pueden obviarse. Se dijo que esa vida que sucede dentro es el alma de la ciudad y que es lo que lleva a que realmente las ciudades tengan pues una lectura. Se habló de Nápoles, se habló de una ciudad que está completamente destrozada en su casco histórico y que a pesar de estar llena de poleas para subirle las cestas de la compra a las viejecitas que no pueden bajar a hacer la compra, pues tiene un encanto increíble. Y hablaron de esa cuestión, al igual que hablaron de Venecia, que está completamente destruida por el turismo. Y claro, hay dos polos del espectro. Es muy complicado decir, vale, ahora convertimos esto en una especie de panorama para admirar y empieza a llegar gente y el propio turismo convierte la ciudad en inhabitable. Pues ni calvo ni tres pelucas, ni tanto ni tan calvo. No podemos hacer ni una cosa ni la otra, pero al menos ponerlo sobre la mesa. A mí esta aseveración de la vida es una huella, es un testimonio, me pareció muy bonita. Otro de los alegatos que se hizo, que este os va a sonar bastante porque ya lo hemos mencionado aquí, los servicios están todos fuera del centro. Vosotros ya me habéis oído a mí hablar muchísimo acerca de que los servicios es que no es que estén fuera del casco histórico, es que se están yendo fuera del centro de la ciudad. Y esto es terrorífico, porque uno de los asistentes decía que tenía que vivir en el casco histórico y tienen que comprar el pan
fuera del casco Mm, histórico, tienen que salir mm, de su radio de calles, cuando una panadería pues parece lo más elemental, una panadería junto con un kiosco pues parece lo más elemental que a efectos de necesidad primaria puede tener una persona, o una tienda de ultramarinos, todas estas cosas de la supervivencia del día a día. Pues decía esto, los servicios están fuera del centro, y hablaban de una farmacia conocida que estaba en la calle Álamo y que ha acabado marchándose por una falta de afluencia de gente. Esto es una cosa muy llamativa. Se habló del porcentaje de bajos que hay vacíos en la Plaza de España. Una Plaza de España como la que tenemos nosotros, que no tiene ningún motivo para tener ese estado, porque es un lugar no solo icónico, es muy agradable de mm, estar. Todos hemos estado tomando café en la Plaza de España, es un lugar fantástico, y a pesar de todo, pues se usa para aparcar, hay un tránsito de vehículos que no está controlado, hay una serie de cuestiones sin pulir. mm. Entonces, eso también se puso sobre la mesa. Ya te digo que el enfoque fue crítico, fue completamente honesto, y de hecho se emitió por directo en Facebook, y podréis ver el vídeo del debate que yo os estoy resumiendo. Fue crítico, honesto, pero creo que terriblemente útil, Mm. porque el lenguaje diplomático llevado al extremo se vuelve tan retórico que no sirve para nada. Entonces aquí ya, no, ya se dijo en varias ocasiones: dejad de redactar planes y poneos a hacer cosas. Mm. Se dijo en varias ocasiones, pero a mí me resultaba interesante ver esa perspectiva desde fuera. También se dijo otra cosa que a mí personalmente me llegó al corazón, y es que el casco histórico es Lorca entera. Mm. Entonces se habló del Pepri, se habló del Pepritz, pero no se entró en ese debate. Lorca entera es histórica. Esto fue una afirmación que a mí me rompió los tobillos, porque es una defensa que yo he tenido durante y tengo a día de hoy. Tú me has oído hablar, y los oyentes nos han oído hablar, del patrimonio del siglo XX, de cuantísimos edificios del siglo XX deberían ser catalogados y considerados como hitos de la arquitectura y del urbanismo de la ciudad de Lorca, por cómo afectaron a la articulación de los espacios y por cómo la ciudad fue capaz de crecer con unos determinados parámetros de densidad a los que no habría podido acceder sin esas soluciones arquitectónicas, que llevaron a la ciudad moderna dentro de un desarrollismo que podríamos decir que igual se pasó de rosca en un momento dado, o que metió elementos ectópicos en unos determinados lugares que no parecen encajar muy bien, pero sin embargo llevó a la ciudad al siguiente nivel. Y ahora se está hablando de que, oiga, con sus más y con sus menos, la ciudad entera es histórica. Tenemos que Mm. conservar, por supuesto, el patrimonio del 15, 16, 17 y todas las épocas anteriores, pero es que resulta que el siglo XX también contiene elementos de valor, algunos de los cuales se han perdido dentro del Mm. ámbito de la arquitectura y la edificación residencial, Claro. sin ninguna otra. Tenemos que recuperar también el pasado, pero conservar también esos edificios, por ejemplo, del siglo XX, ¿no? que tenemos en la ciudad. Correcto. Tengamos en cuenta que el huerto urbano es del siglo XIX, Mm. 1885, o sea, es relativamente reciente. Mm. De ahí para atrás es obvio, pero es que de ahí hacia adelante, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa entre finales del XIX y finales del XX? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues ahí también hay una gran cantidad de conocimiento que tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas que dijeron es que un casco histórico en crisis implica que toda la ciudad está en crisis. Esto es uno de los principios del reurbanismo que te comentaba hace unos programas, que yo creo que los he además publicado en redes sociales. Eh, el casco histórico es pues esa parte más débil, ¿no? Es como si dijésemos pues, la parte más sensible, la extremidad distal, que empieza a ponerse más negrita cuando empiezas a escalar Mm. una montaña y te indica que algo no va bien. Pues aquí, en este caso, la parte más debilitada, la parte más abandonada, la que no tiene el riego sanguíneo que constituyen esas personas, es el propio casco histórico, y empieza a dar esas señales de manera más agravada en puntos en los que se ha marchado la población. El Mm. vacío demográfico fue uno de los puntos que se trató. ¿Por qué se producen esas diásporas, esa dispersión? ¿Por qué se Mm. producen esas pérdidas de personas? ¿Y por qué van a parar a otras partes? Habló de la accesibilidad, de la comodidad, de qué le afecta a una persona cuando decide, oiga, ¿dónde me compro una vivienda? ¿Dónde promuevo una vivienda? ¿En el casco histórico o en la parte del ensanche? Pues aquí tengo aparcamiento, aquí llego con una silla de ruedas bien, o con un carrito de bebé, o con un carrito de la compra. Aquí tengo unas cuestas, aquí no las tengo. Se habló de ejemplos como Granada y cómo se gestionaba esto. Y en todos había un factor común, que era el enfoque individual de la persona. Por eso te hablaba antes de la cuestión del libro de Izaskun Chinchilla y de la intemperie y del ser humano. Porque al final, tener interiorizado lo que uno necesita es capaz de romper
todas las barreras que le pongan por delante. Por ejemplo, si una persona mayor decide vivir en el casco histórico y tiene acceso a un apartamento porque ya está jubilado o porque ya sus hijos no viven con él y no necesita vehículo porque o lo llevan sus hijos o directamente prefiere no conducir a su edad, no necesita aparcamiento. Te encuentras con un caso o el caso opuesto de personas jóvenes que o no tienen vehículo porque no lo necesitan, porque se dedican a algo que les permite ir a estar por casa o teletrabajan, o andar por el barrio a pie, no necesitan ese vehículo, o sencillamente que utilizan una plataforma de compartir vehículo o Claro, transporte público. claro. Está apareciendo un panorama completamente distinto y esto hace que el modelo, igual que el modelo de familia cambió en el siglo XXI, finales del XX, cambió a ese modelo de familia numerosa, pasó a ser un modelo más restringido, ahora está cambiando conforme a los hábitos de uso. Y voy terminando con dos preguntas o con las dos últimas afirmaciones. Una, que es para ponernos a pensar, que la hizo pues, seguramente una de las personas que más entiende de todas estas cuestiones. ¿Qué queréis salvar? Nos preguntó, ¿qué queréis salvar del casco histórico? Y nos decía que el casco histórico se había convertido en una superficie desidentificada por la dispersión, por el hecho de que se había intervenido durante muchísimos años de manera heterogénea. Había habido actuaciones parciales y eso había llevado a que tuviésemos elementos dispersos, identificables, pero separados entre sí. Entonces, la pregunta que nos lanza nos lleva a decir, vale, primero formad un criterio en base al cual vosotros vais a hacer una defensa y vais a reconstruir o demoler y vais a cuidar o vais a dejar ir determinados inmuebles o vais a convertir este lugar en una plaza o lo vais a convertir en un aparcamiento, como vosotros veáis, o en un parque. Este criterio tiene que estar formado. A mí esa pregunta, que creo que es una de las últimas, antes de la última afirmación con la que nos debemos quedar, ¿qué queréis salvar? Que yo creo que nos debe llevar a todos los que estamos oyendo esto, a todos los lorquinos, a pensar en ese casco histórico, porque si tenemos conciencia de la respuesta, si la respuesta es, pues me gustaría muchísimo salvar esto. Y también se advirtió sobre la nostalgia, ojo, porque cuando plantearon esta pregunta, ¿queréis salvar la imagen del casco histórico que tenéis en la cabeza de cuando tenéis 6 años? Porque esa nostalgia también puede ser perniciosa, también puede ser una visión desvirtuada de un mundo que nunca volverá y que no reflejaba por esa idealización infantil las carencias reales. Tú puedes estar viendo edificaciones de una calidad infame en las que hacían muchísimo calor en verano y muchísimo frío en invierno, pero sin embargo, como tú tienes ese recuerdo cristalizado en el interior, Nostálgico. Lo idealizas, ¿no? Se idealiza. claro, lo idealizas. Entonces, preguntaba esto y dice, porque a lo mejor lo que tenemos que salvar es otra cosa y no esa imagen tan prístina que tenemos todos alimentada o mantenida por la nostalgia, que es muy peligrosa en estos casos. Y bueno, la última afirmación que a mí me pareció muy bonita era que a pesar de que se pintase el cuadro tan feo como se ha pintado, porque es verdad que es necesario un diagnóstico serio, el cuadro es mucho más bonito. El cuadro al fondo tiene unos colores muy bonitos, tiene unas pinceladas fantásticas y lo que tenemos es una suerte muy grande de que Lorca nos ofrezca, a pesar del maltrato, a pesar de la evolución que ha tenido, a pesar de lo que queramos decir de eso, tiene todavía una base patrimonial enorme y un testimonio construido brutal. Y la experiencia del recorrido de la ciudad sigue estando ahí. Que haya que quitar cables de fachadas, que haya que quitar ventiladores de balcones, que haya que cuidar un poquito más, eso es innegable. Pero al menos ya tenemos conciencia de esto. Y la afirmación última, que es la que te quería trasladar, es la de aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Y a mí me pareció muy bonito porque ese viene a ser el leitmotiv del foro. El foro nace para la defensa del casco histórico porque creemos firmemente que tiene la capacidad la sociedad civil, con el apoyo de la Administración, de generar iniciativas, proyectos, actividades que más allá de lo superficial constituyen un cambio en la concienciación ciudadana, porque es muy importante empezar por la gente a la hora de efectuar este cambio. Por más planes que hagamos, por más planos que hagamos, por más proyectos que hagamos, lo más importante es cambiar el interior de la mente de la gente en cuanto al casco histórico, la percepción de los lorquinos en cuanto a lo que tenemos, o sea, el valor que hay en todo lo que está construido, si no empieza a inculcarse, como hemos comentado en otras ocasiones, en los institutos, en los colegios, si los padres y las madres y los niños empiezan a tener conciencia de todo eso y se familiarizan, al final van a saber el día de mañana, si viene un visitante, dónde llevarlo y cómo guiarlo y cómo experimentar la ciudad de manera que esa persona se vaya y diga,
a quien sea cuando llegue a casa, tienes que ir a Lorca porque es impresionante. Me han paseado por este sitio y hay que ir a este sitio y se come no sé cómo y hay que visitar no sé qué cosa. O sea, tienes que hacer ese recorrido, que hacer esa visita para tener esa experiencia. A mí personalmente me pareció, ya os digo, una mesa fantástica, o sea, las intervenciones fueron buenísimas, se hizo corto, fueron casi 2 horas y media y bueno, si no cortamos, si la moderadora, si doña Rocío Mené no pone coto a aquello, aún estaríamos ahí, no hubiésemos tenido conexión esta mañana, directamente seguiríamos allí hablando, hubieses venido seguramente a la Casa Oye, del pues no Artesano. hubiera, quiero decir que necesitabais descansar, pero que una cosa así, cuando va rodada y cuando no tiene término, es buena señal, ¿eh? Claro, el tema es que se abrió todo un abanico de reflexiones y había gente que coincidía y había gente que disentía y toda esa gente que anotaba, porque aquí entra también el conocimiento histórico de todos los que han experimentado, desde procedimientos judiciales para salvar una determinada pieza de monumentos hasta, bueno, experiencias personales infantiles que habían tenido cuando visitaban a tal persona en esa casona antigua que cuando estaba en uso todavía. Entonces, se hibridan una serie de cuestiones que dan un panorama riquísimo. ¿Qué sucede? Que el límite de tiempo tienes que ponerlo, porque si Claro. no, o terminas, en lugar de teniendo un listado de conclusiones, pues terminas teniendo una tesis o terminas teniendo pues una enciclopedia. Pero la conclusión de esta mesa es que el interés por el casco histórico no es una mera cuestión de apariencia, o sea, está ahí porque los asistentes eran de todas las edades, eran de todas las profesiones, procedían de muchísimos ámbitos distintos y todos los que estaban allí, que ya te digo, hubo lleno en la planta superior de la Casa del Artesano, hubo gente de pie incluso, todos los que asistieron estaban profundamente interesados y hubiesen estado hablando horas de la cuestión. Esto nos ha llevado también a plantear estas cuestiones para decir, oye, si va a haber segundas o terceras ediciones, ¿cómo se van a plantear? Porque va para una jornada, por lo visto. Sí, y plantearlo Nosotros, por temáticas. claro, claro. Entonces nosotros queríamos, el foro ha querido lanzar esta iniciativa, se ha coordinado y ha sido un verdadero éxito. Ya lo sabéis, porque nosotros contamos con vosotros permanentemente y queríamos compartirlo. Yo quería compartir hoy en el programa, que es un programa de arquitectura precisamente eso, que la arquitectura no está compuesta únicamente de lo construido, sino que la arquitectura se compone de cuestiones como esta para la salvaguarda de la ciudad desde el ámbito de lo social, desde el ámbito y de la perspectiva humana. Así que yo creo que le hemos dado un repaso a todo esto. Seguramente cuando se publique el vídeo podréis verlo completo y si se hacen más ediciones, pues estaréis invitados desde luego a participar en ellas porque es una experiencia de verdad enriquecedora. Y estaremos encantados. Enrique, que tenemos que finalizar nosotros también por poner coto y nada, que seguiremos hablando del foro casco histórico, del casco histórico, porque hay mucha tela todavía que cortar. Muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Sí. Un abrazo, hasta luego.